el puerto de Liverpool, pero para comenzar, hablaremos un poco sobre la historia de esta empresa. El puerto de Liverpool es una empresa mexicana que opera tiendas departamentales en México, Centroamérica y Sudamérica. Fue fundada por Jean Baptiste Ebrard en 1847, al instalar un cajón dedicado a la venta de telas finas en el centro de la Ciudad de México. Posteriormente, en 1872, Ebrard comenzó a importar mercancía de Europa que embarcaba desde el puerto de Liverpool en Inglaterra. De ahí que decide nombrar de esta manera a su tienda. Para 1936, este negocio creció e inauguró su propia tienda en un edificio con un esquema de mobiliario sofisticado, similar al que actualmente conocemos, con un amplio catálogo de productos. Años más tarde, y tal fue el éxito de su crecimiento, que en 1965 comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre las décadas 80 y 90, Liverpool impulsó su expansión a través de tres adquisiciones importantes: la compra de los almacenes departamentales Fábricas de Francia en 1988, la adquisición de Comercial Las Galas en 1997 y un año más tarde, en 1998, la adquisición de tiendas departamentales Salinas y Rocha. Las principales unidades de negocio que desarrolla el puerto de Liverpool son las siguientes. En el área comercial se encuentran los almacenes departamentales Liverpool y Suburbia, los cuales ofrecen una amplia gama de productos y servicios. En la rama inmobiliaria opera 28 centros comerciales alrededor del país en el formato galerías, por lo que recibe ingresos por arrendamiento de estos espacios. En el área de crédito, ofrece crédito a través de sus tarjetas Liverpool, Suburbia y Premium Card, respaldada por Visa, manejando de esta manera su propia tarjeta de crédito. Este mecanismo de crédito es su fuente primordial de pago, puesto que cuenta con más de 5.3 millones de tarjetavientes actualmente. Liverpool ha aumentado su presencia a nivel nacional e internacional mediante la adquisición de distintas tiendas con un formato similar. En 2010, cuando comenzó su plan de internacionalización, se consolidó con la compra del 50% de la tienda Royal Forest, que es una cadena centroamericana de electrodomésticos y muebles que opera en 18 países de la región. En 2016, en México había 113 tiendas departamentales a lo largo de 30 estados de la República, de los cuales 80 tiendas son Liverpool, 29 fábricas de Francia y 4 duty free. En ese mismo año, adquirió el 25% de la empresa Ripley, una cadena de tiendas departamentales que opera 69 tiendas en Chile y Perú. Vertical y horizontal, tanto del balance general como del estado de resultados. Podemos ver en la primera diapositiva que los inventarios han bajado del 21% al 11%. Otra cosa que podemos observar que las cuentas por cobrar han bajado al 14%, las cuentas por pagar a corto plazo 3%, y cuentas por pagar a largo plazo se mantienen en un 40% aproximadamente, un poco lineal esa tendencia. Luego del balance general, hablando en particular del análisis horizontal, el inventario aumenta en promedio un 13% anual. La disminución de cuentas por cobrar se puede observar. Las cuentas por pagar a corto plazo son estables, a excepción del 2018, que tiene un dato un poco que se sale de la estadística, y las cuentas por pagar a largo plazo suben, a excepción del 2018, igual, que es un poco parecido. Luego pasamos a la siguiente diapositiva y vemos el estado de resultados, en más particular el análisis vertical del mismo. La utilidad bruta se mantiene hasta inclusive en el primer trimestre de este año, justo antes de la pandemia, en 40%, lo cual es algo muy bueno. Luego la utilidad de operación es igual muy estable, aunque en el primer trimestre observamos que no hay mucha utilidad, dado que los gastos administrativos son los mismos, pero las ventas acumuladas no lo son. Lo que podemos deducir de esto es que a lo mejor los trimestres de mejores ventas sean al final de año. Luego también podemos ver que la utilidad antes de impuestos en el 2016 fue buena, luego baja y luego en el último año de análisis pues se queda estable.
Después pasamos al estado de resultados, al análisis horizontal. En este análisis podemos ver que la utilidad bruta subió primero 20% y en el último año de análisis un 5%, lo cual son variaciones muy diferentes. La utilidad de operación ha sido siempre a la alza, en promedio un 13%. Esto quiere decir que los gastos de operación, los gastos del corporativo se han mantenido siempre estables, lo cual es algo bueno, incrementan ventas pero sin incrementar gastos. Y de igual manera la utilidad antes de impuestos baja en el 2017 en relación al 2016 un 7.12%, luego sube un 22% y en el último año de análisis sube 7.89% en el 2019 en relación con el 2018. Gracias. Sección 2. Gráficos de tendencia. Para una mayor comprensión de nuestro análisis, nuestros gráficos abarcan del año 2014 al 2019. Activos totales y pasivos totales. Como podemos observar, la línea azul representa los activos totales, la cual tiene una tendencia a la alta del 2014 al 2015. Sin embargo, para el 2016 desciende, retomando su tendencia original en el año siguiente. A la par, en este mismo gráfico podemos observar a los pasivos totales con la línea naranja, la cual se dispara en el año 2016, retomando su curso en el año 2018. El fenómeno de ambas tendencias se debe a la compra que la empresa El Puerto de Liverpool realizó a Walmart en el tercer trimestre del año 2016, adquiriendo el 100% de las acciones de Suburbia. Dicho movimiento generó que dentro de los activos, el rubro de derechos de uso se viera afectado. Y dentro de los pasivos, el rubro más afectado es la deuda a largo plazo. Costos financieros. Aquí podemos observar nuevamente el cambio de tendencia que recae sobre el 2017, incrementando 4 veces más en comparación del 2016. Cabe recordar que los costos financieros en el estado de resultados son los intereses a pagar de nuestras deudas, mismas que la empresa tiene controladas a largo plazo. Nuestro tercer gráfico nos muestra de manera general que año con año la utilidad neta incrementa. Concluyendo esta sección, podemos decir que el Puerto de Liverpool es una empresa que sigue invirtiendo y está en constante crecimiento, generando utilidades superiores año tras año. De acuerdo a la información financiera del Puerto de Liverpool, durante el periodo 2016 y el primer trimestre del 2020 se llevó a cabo el siguiente análisis de las razones financieras. En lo que corresponde a la liquidez, la razón circulante de la compañía durante el periodo se mantuvo estable, obteniendo altos índices de liquidez para cumplir sus compromisos a corto plazo, debido a que ha presentado números mayores a un peso de activo circulante para el pago de cada peso que se debe del pasivo circulante. En cuanto a la prueba del ácido, revela que presenta una alta capacidad para cubrir los compromisos pactados a corto plazo, aún sin contar con la participación de los inventarios, conservando números por arriba de un peso, tal como se observa en la tabla, donde el año más próspero fue el 2016, con un peso 61 centavos. Respecto a las razones de endeudamiento o solvencia, durante el año 2016 se reveló un endeudamiento alto al presentar 86.78% de su patrimonio comprometido con los acreedores, que persiste hasta el siguiente año y disminuye en el 2018 al 42.33%. Por otro lado, la razón de apalancamiento, que figura la proporción que representan los pasivos de la empresa al capital total, ha estado en aumento considerable durante los años de análisis. En 2017 fue el año más alto, lo que apuntó que por cada peso invertido por los accionistas, los acreedores financiaron la compañía con 86 centavos de peso. En 2019 aumentó el aporte de los acreedores ante la apertura de 2 cuentas a largo plazo, lo que concluye que la empresa no cuenta con la solvencia suficiente respecto a su capital. Desde otra perspectiva, las razones de actividad o eficiencia indican que la rotación de sus activos ha sido un problema para la empresa, en vista de que no está utilizando de manera eficiente sus activos fijos para generar las ventas necesarias que logren aumentar lo invertido en la compañía,
tal como se observa en los resultados del periodo 2018 al primer trimestre del presente año. La rotación de sus activos se mantuvo 4 veces, es decir, un promedio de 3 meses para su renovación, pero el primer trimestre del 2020 su rotación arrojó 0.0014 veces, posiblemente por la pandemia del COVID-19. Además, aumentó la rotación de sus cuentas por cobrar, pasando de 4 a 5 veces del año 2017 al 2019, lo que representa convertirse en efectivo cada 79 días, favoreciendo la liquidez de la empresa. Pero el primer trimestre del año presente disminuyó drásticamente a causa de la situación. Finalmente, las razones de rentabilidad del puerto de Liverpool señalan un margen operacional bajo, debido a que la empresa no ha acrecentado el número de ventas en operación con los costos y gastos de la compañía en el último lapso de tiempo de análisis, pasando del 15 al 12%. En cuanto al trabajo operativo y financiero, no obtuvo estabilidad en el periodo comprendido en vista del decreciente margen de utilidad neta, pasando del 12 al 8% de ganancias netas, después de deducir todos los costos y los gastos por cada peso de ventas en el periodo. Por otra parte, la rentabilidad sobre las inversiones demuestran que el año 2016 se presentó el índice más alto del periodo, lo cual significó que cada peso que invirtió la empresa obtuvo 0.13 centavos. No obstante, el indicador fue disminuyendo consecutivamente hasta mostrar 0.4% en el primer trimestre del 2020, determinado por el bajo desempeño respecto a la rotación de sus activos en comparación con el margen de utilidad. De otro modo, la rentabilidad financiera se mantuvo estable en el periodo 2016-2019 respecto a los rendimientos que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la empresa, entre un 11 y 12%, a pesar de que en el primer trimestre del 2020 se produjo 1%. Razones de valor en el mercado. La relación precio-utilidad muestra una clara disminución en su aceptación por parte de los accionistas. En los últimos 4 años se ha visto disminuir más de 8.64 puntos. Para el año 2016 el público estaba multiplicando 18.85 la utilidad generada. Sin embargo, para el 2019 solo estaba multiplicando 10.21. Parece ser que algo no está agradando a los accionistas, ya que las variaciones en el UPA se muestran confiables hasta el 2018, cuando la utilidad generada creció, pero el precio final fue castigado. Por lo tanto, su comportamiento deja de ser racional hasta el 2018. En contraste, podemos observar que Liverpool cada vez tiene un mayor número de competidores en México y la empresa no representa un mercado de primera necesidad. Con respecto al múltiplo valor en libros, observamos que el precio en los últimos 4 años ha dejado de multiplicarse y ha caído 1.21 veces. Es decir, para el año 2019 solo se multiplica 1.1 veces en contraposición con el 2.3 del año 2016. No obstante, cada acción ha aumentado su valor con respecto al capital de la empresa. En 21, la beta, medida de riesgo del año 2020, es de 1.47, por lo que se considera sus inversiones de alto riesgo, ya que si el mercado pierde, la empresa pierde más, y si el mercado gana, la empresa gana menos. Los datos históricos de las cotizaciones muestran una clara tendencia a la baja, con algunos picos a la baja en fechas específicas como noviembre de 2016, noviembre de 2018 y octubre de 2019. Por otro lado, el rendimiento también muestra picos en el crecimiento de las acciones de estas mismas fechas. Tras un amplio análisis y revisión histórica de lo que ha sucedido en estas fechas, nos encontramos con lo siguiente. Para noviembre de 2016, en el primer claro pico a la baja, nos encontramos con la victoria por parte del candidato a la presidencia Donald Trump y sus amenazas constantes sobre el muro que México debía pagar. A eso se le suma el reproche social del actual presidente Enrique Peña Nieto. Para esos momentos, el actual presidente Donald Trump amenazaba con poner y aumentar aranceles a las exportaciones en México. La caída del IPC fue considerable durante varios días. El día 11 de noviembre de 2016 se muestra claramente la caída en 5,80%. El puerto de Liverpool. En noviembre de 2018 nos encontramos con un nuevo panorama de problemas geopolíticos. Cuando la caravana proveniente de Guatemala llegaba a la frontera de México con Estados Unidos, para el 27 de noviembre se registra la mayor caída, y es cuando Estados Unidos decide cerrar sus fronteras y hacer frente a los inmigrantes que trataban de entrar por la fuerza. La presión de Estados Unidos porque México impidiera el paso de los inmigrantes generó mucha especulación en la bolsa, ya que sus amenazas constantes de militarizar la frontera y tomar medidas económicas generaban incertidumbre financiera. Para el día 30 de noviembre de 2018 se firma un acuerdo entre Estados Unidos y México que le da certidumbre a las empresas, por lo que el precio de las acciones sufre de un repunte a la alta. Octubre 23 de 2019 se observa una caída del precio en las acciones del puerto de Liverpool. Esta caída es generalizada y se ve su impacto en el IPC. El día anterior, octubre 22, se captura Ovidio Guzmán Loera en Sinaloa y horas más tarde es liberado, tras duros enfrentamientos que vuelven a Sinaloa en una auténtica zona de guerra. La incertidumbre en el poder político de ejercer sus funciones crea en los mercados desconfianza por
por lo que los precios caen abruptamente.